Hola, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, gracias. Mm. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, ¿y el de Bien. usted? Todo bien, gracias. ¿Cómo le fue con la tarea? Yo vi algunas tareas y habían tareas muy lindas, muy creativas y muy buenas. Lo felicito porque creo que la gran mayoría hizo muy lindas tareas, ¿ya? Y me parece desde mi punto de vista que estaban motivados con esa tarea. Si es lo contrario a algo, igual me dicen, ¿sí? Que eso nos sirve para ir mejorando con cada año el tema de las tareas, ¿sí? Entonces, como hemos estado viendo, como vieron en la semana pasada y como estuvieron seguro viendo en los videos de esta semana, continuamos programando en Visual Basic for Application. Ahora vamos a comenzar a agregarle quizás un poco de complejidad, pero vamos a agregarle complejidad en base a lo que ustedes saben. Comparto pantalla al tiro y nosotros habíamos visto en Trinket el tema de las variables. ¿Quién me dice con sus palabras lo que entiende qué es una variable? ¿O para qué lo usaban? ¿O lo que sea de las variables? ¿Qué ideas ustedes se llevaron en cuanto a las variables que usaron también en la tarea, las que estuvimos viendo en Trinket, en las clases? ¿Qué es una variable para ustedes? Es algo que no viene fijo en el programa, sino que tiene que elegirlo el usuario, ¿no? Muy bien. Y para qué lo usamos? ¿Qué nosotros hacemos con las variables? Almacenar info, datos. Muy bien, Cristóbal. Nosotros lo que hacemos con las variables, precisamente, como también es almacenar información. Y como nos está diciendo Matías, es algo que nosotros le agregamos, en ese caso en Trinket, al final era como que teníamos ahí bloques y nosotros teníamos que ir armando los bloques, ir agregando, pero al final es algo que nosotros vamos a agregar como tal en nuestro código. Y básicamente, cuando nosotros programemos, vamos a ver que todo lo que nosotros programemos es en base a ir cambiándole valores o dándole valores a las variables. Vamos a ver cómo las variables van a tomar un valor, van a ir cambiando su valor, vamos a crear nuevas y al final vamos a devolver una variable, ¿ya? Vamos a ver eso, cómo es al final la manipulación, la gestión de esa variable durante todo nuestro programa. Y en cuanto a los tipos de datos, ¿qué tipos de datos nosotros vimos en Trinket? ¿Se recuerdan? El tipo de dato es, digamos, que el tipo de esa información que vamos a guardar en la variable. Entonces, ¿cuáles fueron los dos tipos de datos fundamentales que nosotros vimos en Trinket? Que quizás en algún momento, si se los olvidaba cambiar una palabrita, cuando capturaban la información que escribía el usuario, les podía dar error el programa. ¿Se recuerdan ese bloque que tenía dos posibles cosas para escoger básicamente? Muy bien, Andrés. Era texto y número. Entonces, llevándola al inglés, vamos a decir que son integer o string, ¿ya? Y vamos a ver otros tipos de datos. Y eso es de lo que vamos a hablar nosotros ahora en Visual Basic. Entonces, recordando que es una variable, básicamente va a ser un lugar donde nosotros vamos a almacenar ese dato, como mismo estaba diciendo Cristóbal, es un espacio en la memoria del computador que se va a seleccionar, que nosotros vamos a seleccionar y vamos a decir, en este pedacito vamos a guardar este dato, ¿ya? En este pedacito vamos a guardar este dato durante la ejecución de nuestro programa. Ojo, las variables, el alcance de las variables es durante la ejecución de nuestro programa, ¿ya? Y el tipo de variable va a depender del dato, es decir, si vamos a guardar un string, si vamos a guardar un integer, si vamos a guardar verdadero o falso, ¿ya? De eso es lo que se trata. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos de otra forma, menos informática, por decirlo así, podemos ver una variable? Es, como siempre les digo, háganse la idea que es un cajón. Un cajón
va a tener datos dentro, es decir, el cajón de los lápices, ¿ya? Entonces, el cajón de los lápices, digamos que va a tener asociada un nombre, porque yo tengo que diferenciar ese cajón del resto de los cajones, va a tener un cajón, va a tener un nombre, el cajón de los lápices, pero va a tener un valor. ¿Y qué valor es ese? La cantidad de lápices que hay dentro. Entonces, ya sabemos que nosotros para crear una variable necesitamos darle un nombre y además le vamos a asociar un valor, que ese valor va a ser modificable. ¿Ok? Porque nosotros compramos un lápiz nuevo y tenemos que agregarlo. Entonces ya, si antes teníamos 5, ahora vamos a sumar 5 más 1 y vamos a tomar 6. Y eso es básicamente lo que nosotros en algún momento vamos a aprender a cómo nosotros vamos aumentándole ese valor a las variables. Aquí hay un pequeño resumen, no se ve bien, para que sepan los tipos de datos que tenemos en Visual Basic. Y sobre todo, ¿qué es lo que guardan? ¿Ya? Vamos a ver algunos de los que nosotros más vamos a usar, es el boolean, para decir si es verdadero o falso, cuando sean variables verdadero o falso. Integer, miren aquí, interesante, el tamaño que va a guardar un dato de tipo integer, ¿ya? Acá tenemos, este es el tamaño de ese dato, por eso a veces quizás el integer normalmente nosotros lo usamos para números enteros, ¿ya? Si nosotros queremos utilizar números con coma, no podemos utilizar. Pero a veces si vamos a utilizar un número extremadamente grande, tampoco podemos utilizar integer. Por ejemplo, ¿saben ustedes calcular en factorial? ¿Lo han visto en cálculo en algún momento, que es que nosotros ponemos el número y el signo de exclamación al lado y va aumentando? Bueno, el factorial es un número que aumenta muy rápido, y ya, por ejemplo, si usamos, es como un dato curioso, si usamos integer para calcular el factorial, podemos calcular creo que hasta el 10 o el 11, porque se nos pasa el tamaño que puede almacenar esa variable, se nos pasa de esa capacidad. El long es para números más grandes, también lo vamos a utilizar. El double, mírenlo por acá, lo tenemos por acá, es cuando sobre todo queremos utilizar números decimales o números más grandes que los integers. El currency lo utilizamos para cuando usamos valores de moneda, es el que utilizamos. Podemos utilizar el decimal también, y por acá tenemos el string, ¿ya? Son básicamente los que nosotros más vamos a utilizar en cuanto a tipos de datos. Ya, eso lo vamos a ir igual viendo por el camino, todo lo que vamos a ir utilizando, pero para que conozcan estos tipos de datos que existen. Entonces, algunas reglas, algunas quizás a veces yo en Trinket le decía, no se acostumbren a escribirlo así, porque después vamos a ver en Visual Basic. Bueno, ya llegamos a Visual Basic, entonces algunas reglas que les van a ser útiles para que no les dé errores su programa, ¿ya? Los nombres de las variables, siempre que vayan a escribir un nombre de una variable, se recomienda o deben comenzar con una letra y no con un número. Pueden usar números como parte del nombre, pero no comenzar con un número, ¿no? Ustedes quieren enumerar las variables, variable 1, variable 2, variable 3, lo pueden hacer. Lo que no pueden poner es 1 variable, 2 variable, así no lo deberían hacer. No usar palabras que ya existen en el lenguaje, palabras que nosotros vamos a utilizar como parte del lenguaje, que ya vienen con el lenguaje, pueden confundir y entonces pierden el sentido la variable. El nombre lo pueden escribir con mayúsculas y minúsculas. Una práctica que yo uso, ¿ya? A veces cuando ustedes quieren escribir un nombre, digamos que son dos nombres, cantidad de lápices, entonces pueden poner un ejemplo, una sugerencia que les doy, cantidad de lápices, ¿ves? Comienzan la primera palabra, todo con minúsculas, y la segunda es como una forma mejor para leerlo por ustedes, pero pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué podemos utilizar también? El guión bajo. Nosotros podemos utilizar también el guión bajo. ¿Qué es lo que no podemos hacer, muchachas, muchachos? Hacer esto. Si ahí estamos escribiendo una palabra separada, no la reconoce como una única variable y les da errores, porque va a pensar que son dos variables, entonces una va a estar bien escrita y la otra va a estar mal escrita. No usar caracteres como estos que tenemos acá,
No se recomiendan usar esos caracteres. Sugerencia, que el nombre de la variable tenga que ver con la variable, más allá de que ustedes pueden usar el nombre A, B, C, D, el nombre que ustedes quieran en las variables. Piensen que tienen un algoritmo demasiado largo, o hacen varias cosas, por ejemplo, para la tarea. Si recuerden que la tarea de Trinket igual tenía bastantes cosas, bastantes bloques que hacer. Si ustedes usaban nombres de variables que no tuvieran que ver con lo que hacían, entonces se podrían confundir porque hoy estuvieron haciendo una parte y mañana dejaron hoy de hacer el programa y mañana cuando lo retomaron se les olvidó qué es lo que habían hecho y las variables no le da, digamos, el nombre de lo que se refiere y tienden a perder tiempo después en tratar de entender de qué iba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la otra parte importante de una variable? Cómo nosotros le damos el valor a la variable. ¿Ya? Y nosotros, cuando tenemos una variable, vamos a tener el nombre de la variable, a la izquierda, el signo de igualdad, vamos a tener el signo de igualdad y luego vamos a tener el valor. ¿Ya? Variable, signo de igualdad y el valor. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo es, le estamos asignando un valor a esa variable. Es decir, a nombre variable, nosotros le estamos asignando el valor 25. Esto es lo mismo que nosotros en Trinket decíamos set variable to 25. ¿Ya? Esto es lo mismo que nosotros hacíamos en Trinket, donde le estábamos asignando el número 25 a la variable de nombre variable. Hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, profe. No, profe. Ya, eso es... Uy, déjame borrar. Ahora, en Trinket, disculpen, en Visual Basic, ¿cómo es que nosotros vamos a definir las variables? ¿Ya? Siempre que vayamos a utilizar una variable, ¿cómo lo creamos? Eso es fijo, si no les da error, ¿ya? Nosotros vamos a escribir la palabra reservada del sistema din, la variable, vamos a poner cantidad, ¿ya? El nombre de la variable, as el tipo de dato. Yo quiero que sea integer y yo le pongo integer, ¿ya? Din, que va a ser fijo en este caso, el din y el as, ¿ya? Aquí le ponen ustedes el nombre de la variable y después escogen el tipo de dato que sea esa variable, ¿ya? Si nosotros decimos que es integer, por ningún motivo podemos darle un caracteres, podemos guardar caracteres en esa variable. ¿Ya? Entonces nosotros siempre vamos a definir las variables con las que vamos a trabajar antes de usarlas, nosotros las vamos a definir. En Trinket lo que hacíamos básicamente era como darle directamente un valor. Aquí, antes de darle ese valor, necesitamos declararle. Si queremos después darle un valor 0 para comenzar, como a veces vimos en Trinket que hicimos, le decíamos cantidad es igual a 0. Siempre es el orden que nosotros vamos a usar, declararla de esta forma y luego darle el valor que necesitamos en caso de que necesite un tipo de dato. ¿Ya? Otro, el aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que también lo hacíamos en Trinket, recuerden, cómo es que nosotros les solicitábamos datos al usuario, ¿lo recuerdan? En Trinket. Y fue algo también que vimos un poco en la clase pasada, cómo nosotros les solicitábamos en Trinket datos al usuario. ¿Se recuerdan el bloquecito que usábamos? ¿Qué decía? Prompt. Muy bien, Andrés, muy bien. Creo que fue Ani la que me respondió. Utilizamos el prompt. Por tanto, aquí nosotros para la entrada de datos vamos a hacerlo muy parecido, pero utilizando otra palabra. Y esta palabra que nosotros vamos a utilizar es el input box. Pero básicamente funciona igual. Recuerden que en el prompt, sí o sí, nosotros teníamos que crear una variable, ¿ya?
Nosotros creábamos una variable y llamábamos al prompt, utilizamos el prompt para que el valor que nos diera el usuario se guardara en una variable. Pues nosotros aquí vamos a hacer lo mismo. La forma de nosotros solicitarle datos a este usuario va a ser, creamos nuestra variable, que ya va a estar creada anteriormente, pero usamos nuestra variable, utilizamos el input box y el mensaje que ustedes quieren que aparezca. Ustedes se acuerdan que ustedes escribían prompt y en el espacio del bloquecito decían la longitud del suelo, la cantidad de figuras, ese es el mensaje. Y el nombre de la ventana, vamos a ver qué es, porque estos ahora van a salir, no van a salir escritos como salía en el Trinket, que salían ahí mismo en la pantallita, sino que les va a salir como una caja de entrada, básicamente, como una ventanita de entrada, y ahí es para que le pongan el nombre a la ventanita en caso de que ustedes quieran. Y como mismo teníamos nosotros, pues miren aquí un ejemplo, que es lo que vamos a poner, el nombre de la variable, input box, introduzca su nombre y el nombre que ustedes quieran en la ventana. Y así es como se vería. ¿Qué es acá? El nombre es esto que tenemos acá, el nombre de la ventana, y el mensajito es este mensajito que nosotros tenemos acá. ¿Ya? El input box tiene más argumentos, más parámetros, pero no es necesario verlos acá. Y hasta que ustedes no escriban algo en este cuadrito que está en azul aquí abajo, no pueden dar el aceptar, o si le dan el aceptar, sin escribir nada, entraría vacío el valor que tomaría esa variable. Como mismo nosotros tenemos valores de entrada, vamos a tener valores de salida. ¿Ya? Como nosotros escribíamos algo en pantalla en Trinket, que nosotros utilizábamos. ¿Se recuerdan? Muy bien, Andrés. Utilizábamos el print. Pues aquí nosotros vamos a utilizar algo que se llama messaging box, ¿ya? Que es el que nosotros vamos a utilizar para que también nos salga otro cartelito y nos muestre en pantalla. Ojo, eso es cuando el ejercicio lo pide, porque cuál es, digamos, que la ventaja que tiene Excel, que nosotros vamos a también escribir directamente en las celdas de Excel, ¿ya? Entonces, una forma, digamos, de salida de esos datos es escribir directamente en el Excel o mostrar una ventana que nos dé la información. Ambos aspectos, ambas cosas nosotros vamos a hacer. Igual que la entrada de datos, lo podemos hacer con input box o leyendo directamente los valores que se encuentran en la celda. Es algo a tener presente en Excel. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer messaging box? Escribimos el mensaje. Si escribimos un texto, lo escribimos entre comillas. Si se fijaban en Trinket, los bloquecitos donde ustedes iban a escribir ya tenía puestas las comillas, por eso es que nosotros no teníamos que ponerlas. Y si el mensaje es muy largo y queremos unirlo con variables o otras cosas, utilizamos el símbolo de ampersand, que era el que siempre habíamos utilizado para concatenar. Un ejemplo, tenemos por acá, aquí tenemos el messaging box y vamos a ver cómo es que él se ve. Nos muestra este mensajito, fíjense que ya este no tiene esa entrada de texto, sino que tiene para únicamente aceptar y cerrar. ¿Ya? Eso es en cuanto a las variables. ¿Alguna duda? No, por mí no. Ya, es importante, vamos a ver que esto de las variables es sumamente importante el uso de las variables y sobre todo entenderlas, ¿ya? Porque los ejercicios después se nos complican más y entender las variables es fundamental. Y otra cosita que vamos a ver en la clase de hoy, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Antes de ver el tema de los condicionales, vamos a hacer un ejercicio que usa puramente variables y vamos a ver qué tal. Les voy a compartir. ¿Ya? Aquí tengo el Excel con los ejercicios de la clase. Este ejercicio ya nos es conocido, ya lo habíamos hecho, pero ahora vamos a ir a él. Vamos a ver, recuerden que yo les había dejado unas cositas en azul y les dije guardar para después porque vamos a hacer ese después, lo vamos a hacer en esta clase. Entonces vamos a hacer el ejercicio
Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? El emporio de juguete ha tenido muy buenas ventas en el periodo de la cuarentena, dado que se les ocurrió hacer ventas en su sitio web, con despacho por correo. Sin embargo, no han calculado bien el costo de envío y se le ha ocasionado ciertos problemas con algunos clientes. Correo de la Nación les cobra 100 pesos por cada 50 gramos de peso al enviar un paquete, por lo que deben calcular el peso de cada envío solicitado por sus clientes y así calcular el precio final. El peso de cada producto se muestra en la tabla. Miren, aquí tienen el peso de cada producto, se muestra en la tabla. Y hay que escribir y además el precio de ese producto. Se pide escribir un algoritmo en Visual Basic que le pida al usuario la cantidad de cartas que compra de cada uno y calcule el precio de los productos y calcule el peso total del paquete que será enviado. El precio de envío y el precio total del pedido. Y se muestre el valor en pantalla. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el peso y tenemos el precio de estas cartas. Ya las tenemos fijos. ¿Y cuál es la idea? Que el usuario, tú le digas, le pidas cantidad de cartas 2, cantidad de cartas de ajedrez y cada una de esas cartas y el usuario vaya escribiendo las cantidades y al final me devuelva el valor. Vamos a abrir Visual Basic, vamos a ir haciéndolo. Este es el código del ejercicio 4 que ya habíamos hecho antes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Déjenme para compartirle para que puedan ver la pantalla completa. Vamos a dejar el Visual Basic para un lado y el Excel para el otro. ¿Qué vamos a hacer por acá? Vamos a suponer que no teníamos este módulo y queremos agregar un módulo nuevo. Nosotros venimos, decimos insertar módulo y nos crea el módulo del cual nosotros vamos a programar. En caso de que módulos no esté, ustedes vienen aquí, clic derecho, y decían insertar módulo y se les crea la carpeta de módulo, ¿ya? Si ya tienen módulos, si ya tienen la carpeta de módulos, venimos, clic derecho, insertar módulo directamente, y si no tenemos la carpeta de módulo, es que no quiero borrarla porque acá tenemos ya lo que habíamos hecho, y si no tenemos la carpeta de módulo, háganse la idea que esa carpeta no está, está así, vamos a pensar que está así, nosotros venimos clic derecho, insertar módulo y se nos va a crear automáticamente la carpeta de módulo, que ya en este caso está, pero se nos va a crear, ¿ya? Y es aquí donde nosotros vamos a programar. Nosotros vimos también en los videos cómo crear una subrutina. ¿Y qué son las subrutinas? Al final son estas mismas macros que nosotros grabamos, con la diferencia que ahora nosotros la vamos a programar desde cero, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos la palabra reservada del sistema sub, ponemos acá, el nombre de la subrutina, vamos a ponerle que este es el ejercicio 4, no, ejercicio, este es el 2, ejercicio 2, vamos a ponerle ejercicio 2, le abrimos y cerramos paréntesis, damos enter, fíjense, yo voy a dar enter y se me muestra el msub, ¿ya? Esa es en ese espacio, en este intermedio de aquí adentro es donde nosotros vamos a programar, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio para ir paso por paso? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, que nos está pidiendo el ejercicio, es pedirle al usuario la cantidad de cartas que tiene, que quiere de cada uno de esos. Por lo tanto, si el usuario tiene que entrar cada una de estas cartas, nosotros debemos solicitárselo a él, que lo escribe. Y si se lo pedimos, ese valor, eso que va a escribir el usuario debe guardarlo en una variable. Por tanto, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas, vamos a tener 6 variables, ¿ya? Una para cada uno. Entonces venimos, ¿cómo es que dijimos que vamos a crear las variables? Din, vamos a ponerle el nombre carta 2, as, lo que yo voy a guardar es una cantidad, por tanto le pongo integer, ¿ya? Y creo mi primera variable.
digo din, el nombre de la otra de la otra carta, din as integer, din, el nombre de la otra, as integer. Esto digamos que estoy haciendo la parte más larga para que nos sea más fácil también, pero como le vamos a pedir al usuario, tenemos que crearlas todas. Din, ajedrez, as integer, din, naipe español. Fíjense que español yo no lo escribo con ñ, ¿ya? Porque no podemos utilizar ese tipo de caracteres, sino que lo pongo con n, as integer, y din, guerra mundial, as. Fíjense cómo las palabras que tienen los naipes, cuyo nombre tiene más de 2 palabras, una sugerencia, use la primera en minúscula y la otra en mayúscula, así me es más fácil al momento de leerlas. ¿Ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pedírselas al usuario que nos entre esa cantidad. ¿Qué decimos, por ejemplo? Miren, carta 2, siempre a la izquierda del signo de igualdad, vamos a poner el nombre de la variable, va a ser igual y ahora se la vamos a pedir al usuario. ¿Cómo? Con un input box, donde le vamos a poner ingrese la cantidad de cartas 2. ¿Ya? Fíjense cómo yo pongo esto y puedo decir coma y el nombre que le va a salir al cartelito, yo puedo decir cantidad de cartas. No sé, cantidad de cartas. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo lo voy a copiar porque es básicamente lo mismo que le voy a escribir a todas las variables. Entonces voy a decir, ¿cómo yo hago esto? Fíjense, yo voy a escribir unas letras, toco en mi teclado control espacio y me muestra la palabra completa. Es igual. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cambiarle el nombre de la carta que yo voy a estar pidiendo. ¿Ya? Para no confundirme y escribirlo bien, copio por acá, pego por acá y listo. ¿Ya? Ahora la siguiente carta. Fíjense, si yo no, para no confundirme, toco control espacio y así y ahora lo que yo escriba dentro de paréntesis, sí debo, él me va a tomar lo que yo escriba, ¿ya? Si yo escribo algo mal, ahí dentro no va a importar porque él me lo va a tomar así, solo se va a leer cuando yo lo escriba de esa forma, ¿ya? Ponemos por acá, fíjense que lo único que yo cambio es para anunciarle al usuario. Y ponemos por acá, cambiamos acá. Aquí yo sí puedo utilizar la ñ porque estamos dentro de las comillas y dentro de las comillas ustedes ponen todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y cambiamos por acá. ¿Y qué es lo que hicimos? Básicamente aquí pedirle al usuario los valores y guardarlos en las variables. Vamos a guardar y vamos a ejecutar para que vean hasta ahora qué es lo único que hemos hecho. En todo esto, qué es lo único que hemos hecho. Y les voy a mostrar un message box, ¿ya? Un message box que me va a mostrar, por ejemplo, lo que está almacenado en la variable carta 2, para que vean cómo lo que yo escribí lo guardé en la variable para poder después utilizarlo. En este caso vamos a mostrarlo únicamente para que lo vean. Cantidad de carta 2. Y yo quiero unirlo a una variable, escribo el ampersand y pongo el nombre de la variable que quiero poner, ¿ya? Vamos a guardar y ejecutamos. Venimos acá a las macros, fíjense, tenemos ejercicio 2. Tenemos ejercicio 2 y vamos a ejecutar. Fíjense cómo me empiezan a salir cartelitos, no me va a hacer nada más, yo voy a poner un 5, doy aceptar, me vuelve y me sale otro cartelito y me está pidiendo los nombres de la cantidad en cada una de esas variables, fíjense.
¿Cómo me va saliendo? Lo mismo que yo acabo de programar es esto que tenemos acá. Miren, todo le estamos pidiendo a las variables, a cada una de esas variables le estamos dando un valor. Y fíjense ahora como yo voy a mostrar la cantidad que tengo en carta 2. ¿Qué fue lo que hice? El usuario escribió sus valores, los tengo almacenados en cada una de estas variables y ahora los voy a utilizar. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Este message box era solo para que vieran, de momento. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Vamos a ver qué nos está diciendo. ¿Ya? Lo primero que nos está pidiendo el algoritmo, vamos a leer por acá, nos está pidiendo que calcule el precio de todos los productos. ¿Ya? Vamos a calcular el total de esas cartas que compró el usuario, vamos a ver el total que tiene que pagar. Tenemos aquí el precio de cada carta. ¿Cómo nosotros calculamos el total de un precio de un producto que debemos pagar? ¿Cómo nosotros lo calculamos? Multiplicando por la cantidad de productos. Muy bien, entonces nosotros vamos a crear una variable que nos va a guardar ese valor, que nos va a almacenar ese total, ¿ya? Entonces, creamos la variable, miren, din, valor total de compra, vamos a ver, valor total de compra va a ser igual, más, vamos a ponerle double, porque va a ser un número más grande, entonces nosotros puede que nos dé con coma, puede que no nos dé con coma. Y ahora vamos a calcular, y vamos a ver cómo lo calculamos. Valor total de compra va a ser igual, ¿a qué? ¿Qué suponemos en este ejercicio? ¿Y qué es lo que se asume? Que esta tabla siempre va a estar en la misma posición, que estos valores van a estar siempre acá, por tanto nosotros vamos a utilizar directamente esos valores. ¿Y qué tenemos que hacer? Este valor que tenemos en carta 2, debemos multiplicarlo por este precio de aquí. ¿Cómo nosotros obtenemos el valor que hay en una celda específica? Pues nosotros decimos range, porque es una celda fija, range, abrimos paréntesis, ¿y en qué range está? ¿En qué celda? Está en la E5, entonces nosotros colocamos E5.value, ¿ya? Porque es la propiedad de esa celda, es básicamente de esa celda que nosotros queremos obtener. Y lo que nosotros queremos obtener de esa celda es el valor que hay escrito. ¿Ya? Es como para que tengan una idea que nosotros siempre que utilicemos el range, que es un objeto, nosotros de ese objeto vamos a usar determinadas propiedades. ¿Ya? Tenemos el value, tenemos el color, tenemos el tipo de letra, ¿ya? Entonces son diferentes propiedades asociadas a ese range. En este caso, queremos el value, y es una de las que siempre más vamos a utilizar, pero para que sepan que existen otras. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, multiplicar por carta 2, ¿ya? Ahora, esto que nosotros tenemos acá, tenemos que ir sumándolo, y lo vamos a sumar con cada una de las variables. Hasta aquí van conmigo. El ejercicio quizás está un poco es más monótono, pero es básicamente uso de variables que nos van a ser útiles de cómo nosotros utilizamos esas variables. Vamos a ver que este ejercicio con ciclos se escribe menos, ¿ya? Pero vamos a llegar a ese ejercicio, a esa forma de hacerlo el miércoles. Hasta aquí van conmigo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Profe, una consulta. ¿Sí? Value es como la propiedad para multiplicar. Es que se me queda pegado. Ah, ya. No, el value es la propiedad que nos permite leer el valor de la celda. Ah, ok. Nos permite obtener ese valor que está en esa celda. Es lo que nos permite el value. Entonces, aquí vamos a ver, ahora que vamos a sumar el valor de la siguiente carta, ¿ya? Que vamos a tomar el valor de la siguiente carta y su precio. Entonces, básicamente, ¿qué? Vamos a hacer lo mismo. Ahora es range, en vez de 5, es range E6. Vamos a poner range E6.value por, esto va a trabajar igual que en matemática, donde primero al final va a tener en cuenta la multiplicación y después va a sumar, por eso es que no ponemos paréntesis, porque va a efectuar primero esa multiplicación. Entonces por la carta, ¿ya? Vamos a sumar todas las cartas, ahora es
range es 7, fíjense, 7 por la otra carta, más range 8 por, Y no se repite el value. sí, Sí, le faltó el value. me faltó. Punto value, lo ponemos por acá, punto value. En E8, ¿quién tenemos? Ajedrez por ajedrez, más el range, nos quedamos por el 9, punto value, por el naipe español. Fíjense que yo pongo 2 letras y control espacio para que me muestre, para que me ayude. Se llama fácil, range, 10, ¿cierto? 10, punto value, por Guerra Mundial, ¿ya? Damos Enter y fíjense cómo me lo desarmó todo. Ahora ya tenemos, me lo desarmó, ¿no? Lo separó todo lo que yo estaba escribiendo rápido. Vamos a ponerlo grande para que se vea un poquito más. Aquí vemos todo lo que acabamos de hacer. Ahora, ese valor queremos mostrarlo. Tenemos 2 formas para mostrarlo. Podemos mostrarlo en un message box o podemos mostrarlo directamente en una celda. Vamos a hacerlo de las 2 formas. Vamos a mostrar, miren aquí, un message box donde decimos ahora el precio total de compra. El precio total de compra es de... ¿Y qué ponemos aquí? Pues la variable que tiene guardado ese valor. ¿Y qué es? Valor total de compra. Es 500 y ahora queremos ponerle la palabra pesos detrás. Utilizamos otro ampersand, abrimos y cerramos comillas y ponemos, por ejemplo, pesos. Fíjense que yo les dejo un espacio aquí. Y este espacio es para que haya un espacio entre el valor de la variable y después la palabra peso, porque el valor de la variable yo no le... si yo le agrego algo, tengo ya que agregarle con un ampersand y ese espacio, entonces se lo ponemos a esta de acá. Esa es una forma, y la otra es directamente en una celda. Si yo quiero ponerlo, por ejemplo, por acá yo diga precio total es F3, entonces, como nosotros escribimos en una celda. De esta forma, de acá estamos leyendo el valor de una celda, lo voy a dejárselo en comentario, leyendo el valor de una celda. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el range, la celda, ¿ya? A 1, punto value. Ahí estamos leyendo el valor de una celda. Para escribir en una celda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos lo mismo. ¿Ya? Vamos a decir que esto lo ponemos después del signo de igualdad. En este caso, fíjense cómo está después del signo de igualdad. Y si nosotros queremos escribir en una celda, vamos a escribirlo y vamos a poner después el signo de igualdad. ¿Ya? ¿Qué significa? Que delante de este signo debe ir una variable, generalmente, debe ir una variable u otra celda donde queremos escribir el valor que hay en otra. Y cuando queremos escribir en una celda, lo vamos a poner del lado izquierdo del signo de igualdad y aquí lo que queremos escribir. ¿Ya? Ahora vamos a poner, y no dice leyendo nunca. Vamos a ponerlo en infinitivo, leer el valor de una celda y escribir el valor de una celda. ¿Ya? Recuerden siempre eso. Ahora yo quiero escribir en una celda. Ya yo digo entonces range, una celda específica, decíamos F5, punto value. Yo quiero que me muestre y escriba, por ejemplo, precio total. Yo quiero que me ponga precio total. ¿Ya? Y ahora yo quiero en la celda de abajo, en range F6, punto value, yo quiero que me escriba ese resultado, ese precio total. Por tanto, ahora va a ser igual aquí al valor total de compra. Fíjense, como yo voy a escribir en 2 celdas, en una voy a poner un texto que yo definí y en la otra voy a darle el valor
de una variable, ¿ya? Guardamos, siempre recuerden, guardar el libro habilitado como macro. Este está habilitado como macro porque tiene la solución del ejercicio que vimos en la clase pasada. Si no, deben guardarlo habilitado como macro. Ahora ejecutamos, decimos ejercicio 2, le damos las cantidades de las cartas, ¿ven? Les voy a ir dando las cantidades. Y fíjense qué me hizo. Me escribió precio total, mírenlo por acá, el total, y fíjense cómo es el mismo total que tenemos acá. Me lo escribió de dos formas diferentes. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Es importante, este ejercicio es bastante sencillo, pero que es lo importante que vean el uso, cosas sencillas que vamos a utilizar mucho a lo largo del curso. La creación de variables, el uso de variables solicitándole datos a ese usuario, este input box que tenemos por acá, y cómo el valor que tenemos almacenado en esa variable la vamos a utilizar para algo, ¿ya? Aquí fue multiplicar y sumar, pero vamos a ver cómo lo podemos utilizar para cualquier cosa. Y cómo nosotros cambiamos ese valor. ¿Qué es otro dato curioso que vamos a hacer aquí para que vean? Cómo las variables, si yo le cambio ahora su valor, ya modifican el valor que tenían anteriormente. Fíjense ahora qué vamos a hacer. Miren, aquí yo tengo la variable valor total de compra. Vamos a ponerla en comentario. Y todo esto que tenemos del lado de acá, vamos a copiarlo y vamos a dárselo a, por ejemplo, a carta 2. Una variable que teníamos hecha, le vamos a dar esto nuevo. ¿Ya? Le vamos a dar eso nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este valor de carta se va a modificar, ¿ya? Se va a modificar, pero va a seguir, me va a calcular igual, me va a dar el valor, pero se va a modificar, para que vean cómo durante nuestro algoritmo las variables van a modificarse en función de lo que yo haga. Si yo les voy a dar un nuevo valor, porque el código, como siempre les digo, es secuencial. ¿Qué significa eso? Que va a empezar por acá, va a seguir por acá, va a seguir por acá, por tanto lo primero le va a dar un valor y luego a ese valor lo va a cambiar. Ahora nosotros, ¿dónde teníamos? Valor total de compra, ponemos carta 2 y por acá ponemos carta 2. Y va a pasar, a los ojos del usuario va a ser lo mismo. Ejecutamos, vamos a agregar. Y en principio aquí ahora no nos dejo hacer, pero porque está tomando un valor de ella misma. Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros a las variables le vamos a poder modificar los valores. Vamos a darle a este valor inicial, para que vean, valor total de compra, vamos a usarlo con este, vamos a darle valor 0, y entonces vamos a dejarlo por acá, y le vamos a cambiar ese valor. Ese valor es el que nosotros vamos a cambiarle, para no utilizar un valor que utilizamos en la misma ecuación. ¿Ya? Aquí estamos utilizando, como estábamos utilizando esa carta dado, para eso nos da error. Pero miren aquí, yo le voy a dar un valor inicial de 0 y luego le voy a cambiar ese valor. Como nosotros sabemos que tiene un valor inicial de 0, miren, vamos a leerlo, vamos a mostrarlo en pantalla para que vean. Un message box de 0 y después nos va a mostrar este otro message box con el otro valor. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Estaba ejecutándose. Message box, valor total. ¿Ya? Guardamos y ejecutamos. Vamos a volver. Y fíjense cómo nos está mostrando 0, porque es el valor inicial que le dimos al valor de compra. Damos a aceptar y ahora es que nos va a calcular ese resultado final. Todavía no lo ha calculado. Damos a aceptar y nos calcula, miren, actualizó el valor por acá y nos está mostrando el valor por acá. Vemos cómo las variables van cambiando de valor a lo largo del ejercicio. Ahora vamos
para no ejecutar por acá y así nos vamos acostumbrando siempre a agregar botones. Podemos agregar un botón, podemos venir acá, agregar un programador, podemos venir y agregar un botoncito de estos y asociarle la macro ejercicio 2 que diga ejercicio 2. ¿Ya? Y calculamos este ejercicio y entonces ya lo que hacemos es directamente este ejercicio lo ejecutamos por acá. ¿Ya? Y ejecutamos por acá nuestro ejercicio, o si pueden venir e insertar también una figura, como ustedes quieran, que de las que habíamos visto también podemos asociarle una macro. ¿Ya? Y le dan clic derecho y le dicen asignar macro y lo hacen de igual forma, así como una figura que ustedes creen. Ustedes pueden insertar una figura que ustedes quieran y también asignarle una macro. ¿Ya? Hasta aquí el uso de variables, ¿alguna duda? Aquí este ejercicio hay que hacer otros cálculos para calcular la cantidad del envío, que son puras multiplicaciones que para que puedan hacerlo ustedes y la otra parte del ejercicio ustedes puedan hacerla y ejercitar. Y así vemos también los condicionales. ¿Sí? El peso total del paquete se los dejo para que ustedes lo calculen, así como el precio total, que es esta multiplicación que acabamos de hacer del precio total, más el envío. Es puras multiplicaciones, uso de variables, entonces se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Y lo vemos en la clase que viene. ¿Ya? Hagan ese pedacito y lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Aquí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Entonces vamos a ver ahora estructuras condicionales, ¿sí? ¿Y qué son las estructuras condicionales? ¿Están viendo la PPT? Sí. Entonces, ¿qué son esas estructuras condicionales? Lo que vimos en el trinket, la parte que ustedes hicieron en la tarea, en la cual sí les decía, si agregan el número 1, deben dibujar una flor, si agregan el número 2, deben dibujar los árboles, y si agregan el número 3, deben dibujar la casita, en función de lo que ustedes hayan hecho, planificado, hayan seleccionado, hayan configurado hacer en su tarea. Entonces, esas son las condicionales, que nos permiten, según determinada condición, tomar un camino u otro. ¿Ya? Esto es para que después jueguen ahí otros diferentes en el tema este de condicionales, pero que no nos va a dar tiempo hoy en la clase. ¿Ya? Existen, digamos que 3 tipos de condicionales. No es que existan 3 tipos de condicionales, sino que digamos que podemos ver 3 formas diferentes de escribir estos condicionales, pero que al final es básicamente como si nosotros viéramos esos condicionales anidados uno dentro de otro, ¿ya? Que son estos que dicen simples, dobles y múltiples, ¿ya? Y vemos aquí este ejemplo. El simple, un único if, vamos a utilizar un único if, y listo, no tiene nada más. Entonces, este if se va a ejecutar si esta condición es verdadera, ¿ya? Si no es verdadera, si es falsa, no va a pasar nada, porque no escribimos nada en la parte falsa, únicamente se va a ejecutar cuando sea verdadera, ¿ya? Este sí es también igual al sí que nosotros vimos de función en Excel. El sí que vimos al inicio del curso, que lo programamos en una única línea, básicamente va a ser lo mismo, lo que ahora nosotros vamos a programar muchísimas más cosas. ¿Ya? Entonces, digamos que un sí doble es el que nosotros vamos a tener el if y el else. ¿Se recuerdan en Excel? El sí que nosotros hacíamos en Excel tenía una condición. Nosotros escribíamos un parámetro cuando era verdadero y cuando era falso escribíamos otra cosa. ¿Ya? Entonces este es el sí doble que utilizamos nosotros antiguamente en Excel, ¿ya? En que nosotros decíamos,
si, se recuerden, si, y teníamos una condición, teníamos un valor verdadero y teníamos un valor falso, ¿ya? Entonces, eso es eso mismo que nosotros hacíamos. Aquí ahora lo vamos a programar de esta forma. Y el múltiple es que vamos a tener un sí dentro de otro, ¿ya? Básicamente vamos a programar un sí dentro de otro. Lo mismo que nosotros hacíamos en Excel, ¿se acuerdan que en ocasiones dentro del valor falso poníamos otro sí? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Fíjense que tenemos un sí, se va a ejecutar si nuestro valor es verdadero, y en nuestro valor falso ponemos otro sí. Es lo mismo que nosotros hacíamos y así nosotros podemos hacer tantas anidaciones como nosotros queramos, ¿ya? Si nosotros queremos dentro de este if, podemos poner otro if con else también, o dentro de este else podemos poner otro if con else nuevamente, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros conocíamos ya de, digamos, de Excel cuando nosotros utilizábamos el sí. Trabaja de la misma forma, por eso siempre les decía, es importante aprenderse cómo funciona este sí, porque lo vamos a seguir utilizando. ¿Ya? Y aquí ya acabamos de utilizarlo escrito desde otra forma. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? No, ¿Dudas? profe. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, ¿ya? Y vemos cómo, que ya los vieron en los videos, les voy a pasar por arriba porque los vieron en los videos. Al final, un if va a escribir solo sí, sí y solo sí, el valor es verdadero, si se cumple. Si el valor es falso, no va a escribir nada, no va a hacer nada en nuestro ejercicio. A diferencia de este caso, que va a escribir si es verdadero o si es falso. ¿Ya? Si es verdadero, escribe una cosa, y si es falso, escribe otra cosa. Pero siempre va a escribir. Y en este otro caso de acá, entonces digamos que va a tener tres alternativas que va a escribir en el caso de que sea verdadero, pero si es falso, va a tener que validar otras dos condiciones. Eso es básicamente lo que hace el sí. Y es básicamente programar nosotros desde cero. Lo que hacíamos es que en Excel, anteriormente que escribíamos una única línea de código, es básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este momento, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Entonces, vamos a ver este ejercicio. ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? Se fijan, tenemos tipo un menú. Y tenemos acá los diferentes tipos de comida y tenemos las calorías cada 100 gramos de esa comida. ¿Y qué nos está diciendo el ejercicio? Que cada alimento está indicando sus calorías y nos está pidiendo escribir un programa en Visual Basic que le pregunte mediante una caja de texto, es decir, mediante un input box, que desea comer del menú y le devuelva a través de una caja de mensaje flotante, es decir, de un messaging box, la cantidad que puede pedir del plato para que no sobrepase las 500 calorías. ¿Ya? Vamos a suponer que esto siempre es así, ¿ya? Y no va a cambiar de posición y le pide además que agregue un botón para ejecutar la macro. Entonces, ¿qué se les ocurre que debamos hacer acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué algoritmo ustedes, díganme, qué algoritmo ustedes seguirían para saber la cantidad de calorías que deben comer de cada comida? ¿Cómo sabrían ustedes? Vamos a ver, si es que eso es lo primero. Recuerden que yo siempre les digo, papel y lápiz en mano, antes de programar. Yo no voy a ir a programar antes de yo hacer mi pequeño algoritmo. Entonces, si yo tengo, vamos a ver para que vean a qué yo me refiero con hacer un pequeño algoritmo. Si yo seleccioné carne mechada, ¿cuántas
¿Qué cantidad de carne mechada yo debo comer para no llegar a las 500 calorías? ¿Cuántos gramos de carne mechada yo debo comer? ¿Cómo ustedes calculan eso? Déjenme ver si escribo. ¿Conocen ustedes la regla de 3? Sí, Nosotros tenemos por acá el peso, vamos a ver, y por acá tenemos las calorías, ¿cierto? Entonces, 100 gramos, vamos a suponer que estamos en carne mechada, 100 gramos de carne mechada son 254 calorías, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Cuántos gramos de carne mechada? No, nosotros tenemos, sí, ¿cuántos gramos de carne mechada debemos comer para llegar a cuánto? A las 500 calorías, ¿ya? Entonces, una reglita de 3, fíjense aquí, yo estoy creando mi algoritmo, una reglita de 3, es decir, X va a ser igual a ¿cuánto? A 100 por 500, ¿no es así? Vamos a hacerlo de una sola vez, 100 por 500, entre 254. ¿No es así? sí, O podríamos también decir, sí, otra forma de escribirlo, pero que es lo mismo, nosotros podemos decir 500 entre 254 por 100. ¿Ya? Pero estamos diciendo lo mismo, ¿cierto? Ya aquí nosotros tenemos, en esto que nosotros tenemos acá, vieron que escribí yo primero, tenemos nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué nosotros debemos pedirle al usuario? Fíjense, nosotros debemos pedirle al usuario esa X, ¿ya? Este 500 lo sabemos porque nos lo está diciendo el ejercicio, digamos que es una variable, es una constante que nos está diciendo el ejercicio, y este 254, este, nos los dice el ejercicio total del ejercicio, los está diciendo el ejercicio. Fíjense, porque yo tengo que saber los valores que tengo, qué es lo que yo necesito y los valores que tengo, ¿ya? Recuerden que, y vamos de nuevo a ese concepto que vimos al inicio de Trinket, donde hablamos de algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Una secuencia finita de instrucciones, ¿no es así? Y que iba a tener valores de entrada y valores de salida. Aquí nosotros estamos viendo qué valores de entrada necesitamos y qué valor de salida. ¿Ya? Es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, nuestros valores de entrada, 254, ¿qué es? Está valor de la tabla. ¿Ya? Este es el valor de la tabla. Y este, digamos que es también una constante, ¿ya? Es una constante. Esto que nosotros tenemos por acá es una constante. Pues si se fijan, para mejorar el ejercicio, todo peso está en base a los 100 gramos. Entonces, digamos que es un valor constante. Entonces aquí nosotros hemos hecho nuestro algoritmo. Ahora vamos a programar eso. Fíjense, vamos a programar eso mismo. Y vamos a usar esto de estos if. No, no es este, es acá. Se me quedó. Vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner este para acá y vamos a poner este. Vamos a ponerlo para acá y vamos a poner este para acá, para que nos quede aquí y nosotros ir viéndolo, ¿no? Entonces, vamos a crear nuestro algoritmo, creamos una nueva subrutina que le decimos sub ejercicio 3, ejercicio 3, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a ver aquí qué necesitamos. Le pedimos al usuario, ¿qué tenemos que pedirle al usuario? ¿Qué debemos pedirle al usuario en este ejercicio? Profe, ¿Sí? una consulta para esa subrutina nueva, darle algo en específico. No te entendí. Para crear una subrutina nueva, ¿Sí? solamente hay que escribir
Ejercicio 3. Sí, solo escribir el nombre de la subrutina y el mismo Visual Basic te crea esta línea divisoria que ves aquí, te la crea el Visual Basic. Ok. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos pedirle al usuario la comida, ¿no? El tipo de comida, y ese tipo de comida es al final un string. Por tanto, nosotros escribimos string. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya creamos la variable y ahora se la pedimos al usuario. Tipo de comida va a ser igual a un input box, en mensajito, escriba la comida que desee y el nombre que ustedes quieran darle, tipo de comida. ¿Ya? Ahora aquí ya nosotros tenemos el tipo de comida. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora nosotros tenemos que buscar cuál es la otra parte de nuestro algoritmo. Ahora nosotros tenemos que buscar a ver cuál de estas comidas es. Por eso es que necesitamos un if. Porque básicamente, nuestro algoritmo, ¿qué haría, muchachas y muchachos? Si yo les digo manualmente, es carne mechada, su cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mirar en esta lista y va a seleccionar la carne mechada y va a obtener el valor que hay aquí. Solo que es un proceso tan rápido, tan rápido, que ustedes no se dan cuenta que básicamente lo que fueron haciendo fue leyendo fila a fila y haciendo un match. El valor que yo tengo en mi cabeza, ¿cuál es? ¿Es este? ¿O es este? ¿O es este? ¿O es este? Fue lo que fuimos haciendo. Aunque no se dieron cuenta, era lo que íbamos haciendo. Entonces eso mismo, nosotros vamos a transmitírselo al computador, para que el computador lo haga. Porque recuerden que el computador no es inteligente, sino que va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Entonces nosotros debemos hacer lo más claro posible para que ese computador después ejecute esas acciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con ese valor que ya nosotros tenemos en nuestras manos, es decir, con ese valor que ya nosotros, que el usuario ya tiene, que el programa ya tiene en una variable, vamos a ir verificando. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, vamos a utilizar un if, y ¿qué vamos a decir? Si el tipo de comida, ahora, nosotros necesitamos, antes de ir acá, ahora para que no dé error, antes de nosotros ir acá, antes de programar, si nosotros venimos y leemos, ¿qué tenemos que hacer? Obtener las calorías. ¿Por qué? Porque esas calorías vimos acá que la estamos utilizando en esta multiplicación. Entonces, como las calorías varían, fíjense que el valor total del ejercicio es una constante y el 100 es una constante, ¿qué me está variando? El valor de la caloría. Por tanto, ese valor de caloría, como yo lo obtengo, una vez que yo leo y macheo y digo, son iguales el valor que yo tengo en mi variable al valor que hay en esa celda. Por tanto, cuando eso ocurra, yo tengo que obtener el valor de mis calorías. Eso me dice que tengo que usar una variable para yo poder almacenar ese valor. ¿Ya? Entonces yo digo, dim calorías as integer, vemos que es integer porque lo que tenemos aquí son números enteros, integer, esas calorías. Y ahora vamos a hacer el if, ¿vieron? Y decimos, si el tipo de comida es igual a quién, al valor que se encuentra en esta celda. ¿Y cuál es esa celda? Nos está diciendo que esa celda es E2. Por tanto, si el valor es igual al valor que se encuentra en E2, y ahora como escribimos el if, la condición then, ¿ya? Eso es fijo, muchachas, muchachos. Yo siempre tengo que escribir if, then. Pero ¿qué es lo otro fijo? La finalización de ese if. Siempre acostúmbrese a escribir en if, ¿ya? Fíjense que yo lo escribí junto, vuelvo y lo escribo en, yo lo escribí junto, y enter, y el mismo Visual Basic se encargó de ponerlo en mayúscula y separar. Ya yo después doy espacio y escribo dentro. ¿Por qué? Porque recuerden que los estoy diciendo hoy, 7 de junio, les va a pasar muchas veces,
que si se olvidan de escribir esto, el ejercicio les va a dar problemas y no les va a marcar exactamente dónde está el error. ¿Ya? Les va a decir que hay un error y a veces les va a marcar la posición del error en otro lugar. Entonces, básicamente, yo estoy diciendo esto, y si eso es así, ¿qué es lo que voy a hacer? En la variable caloría, voy a guardar el valor que se encuentra en donde, en range FG en G2, ¿ya? Si eso ocurre, siempre se me olvida aquí el value, punto value. Si eso ocurre, si el tipo de comida es el valor que está en E2, yo quiero que me escribas el valor que está en G2. Y así lo hacemos para todo. Que decimos, si no es ese, miren, nosotros podemos utilizar aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos utilizar un if para cada uno o podemos utilizar un elif. ¿Ya? Nosotros podemos utilizar el if, decimos tipo de comida es igual a range, ahora es E3.value, then, no se me puede olvidar, ¿ya? El if, el if, ¿qué me hace? Es un else, pero con una condición, ¿ya? Me está diciendo que no es este, entonces yo vengo y verifico este. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si yo entro a este, el if, ya no me va a entrar a ningún otro. Y si yo, son detalles muy pequeños de la corrida del ejercicio que no es para tener en cuenta ahora. Entonces, básicamente, si yo digo esto, vamos a hacerlo rapidito para verlo. ¿Qué es lo que yo quiero ahora? Que me dé el valor de 3. Y así voy a hacerlo para todos los valores. Vamos a hacerlo con otro sencillo. Ahora, si yo quiero es E4. Fíjense como yo uso una única variable siempre porque yo no tengo ya que usar una variable para cada comida porque en cada ocasión yo voy a verificar por una comida. Entonces yo no necesito una variable para cada comida porque voy a utilizar una sola, a diferencia del ejercicio anterior. Es importante que vean estas diferencias. Entonces, así lo voy a dejar hasta acá y vamos a calcular. Ahora, yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Ahora vamos a calcular esa cantidad de calorías totales. ¿Ya? Entonces, yo digo, yo tengo que calcularlo, pero ese valor lo tengo que guardar en alguna variable. Entonces, decimos, bueno, vamos a crear una variable que sea total de calorías, ¿ya? As integer. O vamos a ponerle doble por si nos da con coma. ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora vamos a calcularla. Total de calorías va a ser igual a ¿qué? Miren, va a ser igual a esto que tenemos acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decimos? Vamos a hacer, miren, lo voy a hacer igual 500 entre, en lugar ahora de yo poner 254, voy a poner la variable que va a tener ese valor. ¿Y cuál es esa variable? Calorías. Y eso lo multiplico por 100. ¿Ya? Fíjense que es el mismo algoritmo que yo acabo de hacer acá. ¿Ya? Y eso qué es lo que puedo decir, porque nos está diciendo el ejercicio, en un message box, ¿ya? Vamos a mostrar el valor y decimos el total de calorías que puede comer y ponemos total de calorías, ¿ya? Y es el total de calorías, guardamos y vamos a ejecutar, a ver rapidito. Vamos a, para ahora sí tenemos que escribirlo tal cual y venimos y programador, macros, ejecutamos ejercicio 3, vamos a ver si no nos dio ningún error. Y miren acá, nos está diciendo el total de calorías que puedo comer es de 196. ¿Vieron? Entonces, hasta aquí la clase de hoy, vimos el uso de variables. Es importante, aunque ustedes vean, es importante que noten la diferencia entre ambos
ejercicio, muy importante, que noten la diferencia entre ambos ejercicios, porque utilizamos en uno el if y una única variable, y en el otro entonces calculábamos el valor de cada variable. Entonces, nos vemos el miércoles. Yo les voy a subir de todo un mensajito para que les voy a mandar un mensajito con los detalles de qué inciso deben hacer de ese primer ejercicio para verlo entonces el miércoles. ¿Sí? Tengan una linda semana. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias. Chao. Igual ustedes, chao.